¿Ya entraron todos? Bueno, continuamos con el segundo panel. El libro electrónico como una opción para la academia, cómo combatir la piratería. Por Emilia Miranda, Jaime Iván Hurtado, Mateo Viveros, Javier Fernando Galindo. Modera Luis Enrique Izquierdo. Gracias. Bueno, había un presidente que saludaba, bienvenidos al futuro. Bueno, creo yo que de lo que estábamos hablando en el panel pasado, empezaron a surgir no solamente soluciones alternativas al problema de la piratería, sino también problemas intrínsecos al mercado del libro a través de lo que nosotros estamos consultando en la web y lo que hay en la web, ¿sí? Y a lo que hemos llamado libro electrónico. Pese a que en el año, no sé, del año 95 al año 2000 también hubo un gran auge de literatura fatalista frente al futuro del libro. O sea, todo el mundo escribió sobre el futuro del libro, el libro se va a acabar, el libro en papel ya no va más, solamente vamos a tener libros electrónicos, vamos a pasarnos, empezó toda la idea del Kindle, la gente empezó a meterse en todo esto y dijeron, mejor dicho, sepultaron al libro físico y pues eso aún no ha sucedido. Tanto pues que como ustedes ven, pues el libro físico es el que piratean afuera y son unos grandes millones de pesos. Sin embargo, tenemos estas alternativas de lecturas que tienen que ver con el libro electrónico, que tienen que ver con los ebooks, que tienen que ver con los aparatos que nos permiten a nosotros leer de una manera más tranquila, descansados nuestros ojos cuando tenemos este tipo de formatos. Y pues la idea un poco es que empecemos a construir esa perspectiva que estamos viviendo hoy en día y que estamos pues viviendo y que tal vez pues no tenemos todavía muy normativizada, que yo sepa. Entonces, un poco lo que decía Julián al terminar en una de sus intervenciones, Julián, que estaba de derechos de autor, decía, no todo lo que hay en la red es gratis. Y además, mejor dicho, no todo es gratis, además no porque esté en la red es gratis y no porque esté en la red es legal. ¿Sí? Entonces, quiero que empecemos un poco con esa experiencia que hemos tenido nosotros, los que venimos de la academia, los docentes, en realidad todos venimos de la academia, es decir, independientemente de que unos ya nos estemos metidos como en unas cosas más comerciales o no, ¿cuál ha sido esa experiencia con
con la gran cantidad de información que hay en Internet y con esa cantidad de PDFs que nosotros tenemos ahí, todavía no con libro electrónico, pero sí con esos PDFs y cómo nos va con el compartir PDFs entre nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces me gustaría empezar de nuevo yo creo que contigo que tienes el libro sobre los clubes de lectura, ¿no? ¿Sí? Me gustaría que empezáramos a revisar ese concepto allí. Bien, pues digamos, el uso de PDFs, el consumo de PDFs es muy común. Creo que en los dos procesos de tesis que he hecho, la mayoría de cosas que he leído para la tesis ha sido a punta de PDFs y PDFs que no han sido adquiridos legalmente. Y yo creo que la biblioteca de mi computador es una biblioteca en la que hay por ahí unos 1000 PDFs y de esos 1000, los 999 son ilegales. Sí, por ahí. Sí, o sea, creo que la piratería es mucho más grave cuando se ve en el mundo digital porque el acceso es mucho más sencillo y creo que ahí es donde un poco se ve el problema de la regulación o del control a través del mundo digital, pues se hace mucho más difícil. Es realmente difícil porque es un problema mucho más internacional, incluso los motores de búsqueda rusos como Library Genesis o los de artículos, pues cómo se controla eso. Sí, se puede bloquear en Colombia, pero igual puede haber muchas alternativas para poder entrar a esos PDFs. Para mí no es que sea más cómodo leer en PDF, pero sí es mucho más fácil acceder a los libros a través de los PDFs o a través de recursos digitales. Y al momento de hacer como un análisis del texto en términos muy utilitarios, es decir, usarlo para una investigación, tratar de tomar citas, tratar de tomar fragmentos concretos del texto, creo que es mucho más útil el PDF porque uno simplemente copia y pega la frase que va a usar, o si no, pues se puede copiar y pegar porque es un PDF escaneado, simplemente copia del PDF al Word y es muy rápido hacerlo y no es necesario, digamos, pasar del libro físico al computador. Digamos que es mucho más fácil para mí y hay muchas aplicaciones de lectura, programas de lectura. Pienso, por ejemplo, ahorita en Mendeley, que es el organizador bibliográfico, que permiten tomar las notas al lado mientras uno está leyendo y eso hace mucho más fácil la lectura, incluso para mí, que si uno lo está leyendo en físico, porque luego uno no va a tener que pasar esas notas del cuaderno de notas o de la agenda al computador, sino que uno ya las tiene ahí al lado, simplemente las pega a un Word y luego mira qué hace con esas notas. Entonces eso sería. Tu experiencia con los PDFs. No te estoy pidiendo que todavía hablemos ¿Como usuaria o como usuaria? Como usuaria. No, a mí me gusta mucho el papel. Me gusta mucho el papel y me gusta mucho comprar los libros para rayar. ¿Y cuántos PDFs hay en tu computadora? De las editoriales, muchos. Muchos. Pero investigaciones. No, papel. Bueno, yo quisiera responder tu pregunta, quizás haciendo mención a los ámbitos por los cuales sucede lo que vemos hoy en día y que esperaría que pudiera ser insumo para este conversatorio. Evidentemente, independientemente a mi preferencia personal al número de PDFs o EPUBs que tenga yo en mi computador, creo que hay como varias situaciones, voy a mencionar a manera de lluvia de ideas, hay varias situaciones que inciden a que estos nuevos ecosistemas digitales tan complejos existan de la manera como existen. Entonces, por ejemplo, todo el concepto de la Internet oculta, ¿no? Entonces, cómo poder hacer un control para los editores o los distribuidores digitales, cómo poder hacer un control de todo lo que circula en la red. Cuando yo hablo de un control, hago de la perspectiva del derecho de autor desde una mirada asertiva, no del derecho de autor. O sea, a lo que voy es de que evidentemente hay un tema del concepto de que el open access o que si está en internet no vale, no cuesta, pero hay muchos problemas. Entonces, uno, todo lo que está pasando en la internet oculta. Dos, la dificultad por poder tener un control en esos mecanismos de distribución e entrega. Existen empresas especializadas a nivel mundial que hacen unos conteos y reportan y avisan y
De hecho, la Cámara, pues Manuel lo podrá explicar mucho mejor que yo, tiene un programa especial sobre eso. Creo que otro punto importante es si ese 99% que tú decías no es tanto para entrar a mirar aquí que por qué entonces tú tienes o no tienes algo legal o ilegal, sino el punto es por qué esto no puede fluir de una manera mucho más orgánica y natural en los canales. Y muchas veces cuando alguien tiene un PDF, lo tiene porque en el mercado natural a veces no se encuentra. Afortunadamente eso ha cambiado bastante, no todavía lo suficiente. Entonces hemos estado como en una tormenta perfecta en donde ha habido un auge muy grande de las tecnologías, un despertar tardío por parte del sector editorial, tú lo dijiste, Luis, una burbuja creada desde el año 2009 con toda la perspectiva del libro electrónico, que le hizo mucho mal a la industria, un entendimiento hoy en día de que si está en Internet no vale, y creo que pues aquí en este espacio de reflexión lo que deberíamos pensar o quizás comentar y compartir es por qué suceden estas cosas y qué debe hacerse. Y termino con una última idea. Creo que también hay una palabra, y no quiero que esto suene a algo eficientista, pero evidentemente en nuestros canales generales de ecosistemas, el sector editorial ha pecado de ser mucho más eficiente. Cuando digo de ser más eficiente es, por ejemplo, de que si pudiéramos ser más eficiente, puede ser probable que el valor de un libro que venga de otra latitud pudiera ser inferior a lo que generalmente nosotros lo conseguimos en el mercado. Esa eficiencia tiene que ver con muchas cosas, desde el entendimiento de cómo funciona un ecosistema, hasta también saber de que pueden haber mecanismos en donde la eficiencia nos ayuda. La eficiencia puede ver con sistemas de transmisión de información, con sistemas de intercambio de metadatos, con sistemas, bueno, la Cámara tiene su proyecto, el SYNLIC, sistemas que en la medida en que la industria sea eficiente, va a incurrir en menos costos y eso podrá ser inclusive que hasta puedan encontrarse formas en que el acceso a esos contenidos pueda darse de una manera también asequible, inclusive para un estudiante. Acá hay varias universidades que tienen algunos programas donde tratan de competirle a eso, ¿no? Entonces, cierro ahí, pero quería hacer esa reflexión. Me parece bien. No sé si lo orgánico natural quiere decir orgánico natural metido en los flujos internos del sistema capitalista. Parecería que efectividad, es decir, la única manera es flujo interno de capitalismo, ahí está, es orgánico y natural. Los otros distribución de pensamiento y de conocimiento son antinaturales y son orgánicos. Creo yo más bien que es más orgánica la mutua colaboración y el intercambio, ¿sí? Como sucedía en Napster, obvio, ¿no? Comparto mi canción, comparto fragmentos de canción, comparto PDFs, ¿sí? Es mi libro, lo compré, yo lo escaneo, yo lo pongo, lo distribuyo. Conocimiento, va. Pero si es capitalismo, si es alguien que gana excedentes, además me gustaría mucho mirar cómo ahora lo miramos, cómo gana el autor en la red que está inserta orgánica y naturalmente, como tú dices, ¿sí? Sobre todo porque Milton nos ha alertado ahora de que al profesor no se le paga nada por sus investigaciones. Bueno, yo solamente quiero decir una cosa sobre eso para hacer una pequeña réplica. Yo creo que acá entra otro concepto, el concepto de los modelos de negocio. Open Access es un... A ver, yo cuando hablo de modelos de negocio, yo el tema de capitalismo, no capitalismo, ni lo manejo, ni me interesa realmente. Eres administrador, si lo manejas. Pero, a ver, a lo que yo voy es, cuando yo hablo de modelos de negocio, son los modelos como opera la distribución de contenido. Hoy en día, en el ámbito universitario, estamos en una universidad, el Open Access es un modelo supremamente importante. Por supuesto. Fundamental. Y soy de los que comparte la idea que se ve mucho hoy en día en Europa y que está llegando a América Latina, de que todo este producto de la investigación tiene que estar en abierto, ¿correcto? Pero el pensar que todo el ecosistema del libro puede estar basado en Open Access es un tremendo error, porque evidentemente dejamos aparte el otra área de la ecuación. No, por supuesto hay un avance importante entonces en aceptar que lo académico debería estar en Open Access. Eso es importante. No todo. ¿Por qué no todo? Porque tú puedes tener, acá tenemos editores universitarios, tú puedes tener proyectos que no deriven necesariamente de investigación, pero que sean generados por la academia y que merezcan
una distribución en el circuito del libro diferente a la natural de un proyecto que ha sido financiado. Y eso entonces lo que implica es, que venía mi primera reflexión, cómo ese proceso de distribución puede hacerse de manera eficiente, y cuando digo manera eficiente es cómo puede llegar en el precio justo al lector, ¿correcto? Me parece. Vamos teniendo cosas ahí para ir trabajando, es decir, aquí la idea es esa. Sí. Bueno, mi experiencia, digamos, desde la perspectiva del estudiante y también como miembro de varios grupos de lectura y todo este como tipo de relaciones también entre lectores, es que el libro electrónico, pero bueno, estábamos hablando más de los PDFs y ese tipo de aspectos, es una oportunidad. Es una oportunidad para que haya mucha más facilidad en el momento de hacer intercambio de información. El Internet nace con pues con esa idea en mente. El Internet se ha desarrollado, ha nacido y existe, digamos, en su forma actual a partir de la idea del intercambio masivo de información y de llegarle a la mayor cantidad de personas posibles, trascendiendo muchas barreras físicas. Me pareció súper interesante lo que estaban hablando en la charla anterior de cómo llegar al Chocó, cómo llegar a Turbaco, pues con una conexión de Wi-Fi. Y me parece que los PDFs lo que permiten hasta mucho, de muchas maneras es que haya acceso mucho más masivo y mucho más fácil a la información que tal vez de otras maneras estaría supremamente restringida, pero a la vez que se pueda compartir fácilmente. Yo un archivo de PDF puedo subirlo a un WhatsApp y se lo mando a otra persona para que lo discutamos en cuestión de 5 minutos. Pero obviamente no puedo dejar de lado el otro aspecto, que evidentemente es muy importante, y es el de, pues, cuáles son las líneas de, digamos, esas facilidades. Entonces, desde mi perspectiva como miembro de un grupo de lectura y todo ese tipo de cosas, es muy fácil encontrar en PDF un libro, un cuento, lo que sea, para poderlo discutir. Y a la vez, entonces, yo creo que ahí es una historia de oportunidades de compartir información, pero de oportunidades perdidas por parte del sector editorial. Yo considero que en todos los demás espectros que uno está mirando, en todas las demás industrias que están encontrándose con este dilema, la música, no podemos vender más discos, bueno, Spotify. La televisión, no podemos vender más VHS o CDs, Netflix. Bueno, el cine también está yéndose para ese lado. The Irishman es una gran película con Robert De Niro que va a salir en Netflix ahorita. Entonces siento que de todas las industrias que se han ido migrando a esas plataformas que permiten la compartida masiva de información, la del libro es la que más atrás está quedando, y precisamente por eso es que es la que más ilegalidad tiene, yo creo. Estaba leyendo que en muchas ocasiones cuando Netflix se vuelve como un aspecto masivo dentro de una sociedad, la piratería en discos cae. Precisamente porque la gente está dispuesta a pagar. No es que la gente no quiera pagar por el contenido, sino que requiere pagar de una forma justa hasta cierto punto, que es lo mismo que están hablando ahorita de 140,000 pesos por un libro de academia. Entonces yo considero que es una historia de oportunidad de compartir información, pero a la vez de unas oportunidades perdidas por parte de las editoriales que podrían llegar a hacerlo de Netflix, que hoy en día, si uno mira el DANE, el Netflix hace parte de la canasta familiar en el cálculo del IPC. Entonces, tal es el nivel del impacto que puede tener un uso adecuado de este tipo de tecnologías que ahora hace parte de la canasta familiar. Podríamos ver que tal vez los libros llegaran a eso. En ese sentido, me parece que casi una lectura de pensamiento, y como tengo aquí a los editores y a los que le han metido el trabajo al mundo digital y al libro electrónico, ¿cuál fue esa lectura, sí, y esa oportunidad que ustedes vieron para quijotescamente entrar en ese mundo del libro electrónico, del libro digital, del EPUB, y cómo fueron construyendo, porque ambos están en esa historia en Colombia, cómo fueron construyendo ese ecosistema, ¿sí?, de legalidad, ¿sí?, en la industria editorial del libro electrónico? Entonces, no sé si, Jaime Vano, tú quieras, Emilia. Sí. Te falta. Bueno, nosotros desde Siglo del Hombre pues empezamos el proyecto hace aproximadamente 6 años, con esa necesidad también de dar un poco más, ¿no? De aportar a un mercado que le hacía falta. Y trabajar con las editoriales, el tema no es difícil porque pues tenían mucho miedo, había siempre como una barrera de que el libro lo van a descargar, de que para qué hacer la conversión, ¿no? Y es realmente pensar más allá y pensar que el libro, así como en la librería, hay un librero que lo va a ayudar al lector a conseguir el libro que necesita,
pues también en Internet el libro reconoce a otros lectores, ¿no? Y lo bueno es que reconoce lectores no solamente de Colombia y al estudiante de la Universidad de Rosario, la Universidad de los Andes, sino que reconoce un lector más allá de las fronteras donde el impreso lamentablemente ni por piratería no va a llegar, ¿no? Entonces, una de las ideas principales del proyecto es lograr la accesibilidad, o sea, que al lector no le cueste encontrar el libro. Y en ese sentido puedes estar en casi la mayor cantidad de plataformas porque tampoco puedes estar en todas partes. Nosotros tenemos una plataforma de suscripción donde hay libros académicos pensando en eso, pensando en un Netflix donde estén todos los libros y la gente pague un porcentual para que pueda acceder a todo y la gente no consume tanto en esas plataformas el contenido que nosotros trabajamos, que es contenido académico. Seguramente literatura leen mucho. Y es pensar en eso, pensar que sea accesible, que sea fácil, que tenga el menor de barreras posible para llegar al lector y pensarse ese lector de afuera, ese lector que está en Rumania, en Japón, en Rusia, en Estados Unidos, que no consigue lo que producimos acá. En ese sentido, la accesibilidad la hemos visto y tenemos muy buenos resultados del trabajo y por eso se me rompe el corazón cuando dices, no, todos los PDF son de descarga gratuita lo que he conseguido, y es pelear contra eso. Y la única forma de no pelear, sino realmente que el autor y que la editorial logre esa retribución económica que es necesaria porque cuesta mucho hacer un libro. Cuesta mucho lo que estamos adentro, sabemos el esfuerzo económico y mental y hasta emocional de hacer un libro, es eso, o sea, que haya una pequeña retribución hacia el editor y obviamente pues hacia el autor. ¿Qué otra cosa? Lograr también visibilidad, porque muchas veces los libros están colgados en páginas de la universidad, en plataformas propias de la universidad y no son visibles, ¿no? La gente no sabe que existe. Entonces, es también un trabajo como de hormiguita todo el esfuerzo que se hace para poder que la distribución digital logre llegar a su lector de una manera legal y también con unos precios competitivos, que al estudiante le sea fácil. Hay editoriales que tienen una política, y quizás me estoy yendo muy, muy lejos, pero una política de precios muy accesible para el estudiante, que todos los libros en digital cuestan $4,99. Todos, así sea la novedad que cuesta 120,000, 80,000, en digital tiene otra función. Y eso es muy bueno. Obviamente en dinero quizás no es tanta la retribución, pero el número de descargas y de visibilidad que tiene es muy distinto. Coincido totalmente con Emilia y voy a tratar entonces de pronto para no repetir un poco lo mismo en las mismas palabras, quizás también de comentar, no sé, como algo de pronto diferente a lo que generalmente solemos escuchar y me explico en lo siguiente. Hipertexto Neticen es la compañía en la que yo trabajo y a veces cuando hablamos con las personas en la compañía vemos que lo interesante pero lo complejo es cuando se imbrican, cuando se conectan tantas cosas. ¿A dónde voy yo? Yo podría decir que hasta hace 3 años o 4 años casi que podría poner sobre el fuego que yo podría conocer prácticamente todas las cosas que suceden en el mundo digital. Hoy en día eso es una utopía y pretender saberlo es una utopía, porque resulta que la gran complejidad que tenemos hoy en día, que también es una gran oportunidad, es que el desarrollo, no voy a decir de modelos de negocio, el desarrollo de modelos de operación de lo digital es supremamente variado, es supremamente amplio. Eso a su vez genera un reto desde el entendimiento de cómo el canal de distribución se está también metamorfoseando, desde el entendimiento, y mi única certeza es cómo cada quien esté en el punto en el que esté, sea un editor, sea un distribuidor. Estoy hablando de los que producen el contenido y los que hacen que el contenido circule, porque evidentemente al final queremos llegar a los lectores de la mejor manera. Cómo cada quien puede generar modelos de operación muy variados. Y yo creo que está el éxito del tema. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto entonces no es tener 20 modelos de operación distintos y desarrollar cada modelo al 10%.
sino uno decir, bueno, mire, mi modelo es aquí, voy a estar en una plataforma de suscripción, digamos, tomando el ejemplo que trae Emilia, y aquí tengo estos objetivos. Aquí tengo otro objetivo que es visibilizar. Ahora hablo de experiencias de pronto concretas que hemos tenido nosotros en proyectos que hemos desarrollado no solamente aquí en Colombia, sino en México, en Perú, especialmente algunos en España. Por ejemplo, visibilidad, pero yo hablaría ahorita la importancia de la accesibilidad. Entonces ya ves, por ejemplo, editores que con el formato EPUB 3 están haciendo cosas muy interesantes para el tema de la accesibilidad. Pero resulta que son cosas que no se pueden generalizar. Son cosas que dependen del proyecto o del propio proyecto editorial, de las características del editor, si es un editor universitario, si es un editor del segmento STM, Scientific Technical Medical, si es un editor infantil y juvenil, si es aquí, por ejemplo, lo que está haciendo a mí me parece una pasada, lo que hace Lua Libros con todo el tema infantil, me parece muy interesante. Entonces al final es cómo se construyen esas comunidades o cómo se tienen esos ambientes, esas plataformas, aunque no quiero caer como en esa frase de cajón o en esos ecosistemas, en donde cada quien puede construir, colaborar, participar en estrategias comunes, participar en estrategias propias y al final proyectar lo que es la esencia de su institución, si es una editorial universitaria, si es una editorial comercial, si es una editorial. Y yo creo que ahí está como el éxito de la complejidad, lo difícil, pero también lo exótico y lo atractivo del tema. El punto también es lograr que eso tenga sostenibilidad, que eso es otra cosa muy importante. Un ejemplo muy chiquito. Hoy en día uno suele ver en muchos eventos la cantidad, y bueno, ustedes seguramente también lo habrán visto, ¿no? La cantidad de emprendimientos que hay alrededor de lo digital. Es impresionante. También es impresionante la alta tasa de mortalidad que tienen esos emprendimientos. Entonces, es un tema difícil, apasionante, pero que toca saber por dónde y de qué manera eso al editor o al distribuidor y al final al lector le permite otras maneras de convivir con los contenidos. Bien, como estamos revisando eso de las plataformas, simplemente porque yo no lo sé voy a hablar desde la ignorancia, yo conozco el script, por ejemplo, donde uno se paga sí, lo que estamos hablando, como una suscripción y entonces puede uno bajar ciertos PDFs que la gente ha cargado previamente, es decir, hicieron una base de datos gigantesca, pero los rusos y esos no los conozco. ¿Cómo monetizan? ¿Ustedes saben cómo monetizan ellos? O sea, ¿cómo se monetiza? Porque quiero además saber cómo monetizan ustedes. ¿Sí? Pues yo creo que esa pregunta y en parte yo creo que los problemas que han nacido de como el intentar llevar el modelo editorial al Internet nace de pues hasta cierto punto, de una falta de entendimiento de cómo funciona en realidad el Internet y muchas de las personas que están ahí. Yo creo que muchos de esos buscadores rusos, y por más de que pueda parecer hasta cierto punto medio iluso, no quieren ganar plata de eso. Puede que lo hagan de alguna manera, pero directamente no. Y creo que el Internet, hasta cierto, en muchas maneras, lo que están hablando de, digamos, como todo ese Internet oculto o cualquier tipo de cosas de que se están hablando, el Internet nunca ha tenido, digamos, esas lógicas de restricción. Y si uno ve muchos de los movimientos sociales o problemáticas que han surgido a partir del Internet, de los usuarios nativos de eso, surge a partir de la restricción. Ha habido muchos problemas con por ejemplo, la Unión Europea que está intentando restringir la neutralidad de la red. Siempre que se está intentando restringir la forma en la cual se comparten los datos en el Internet, surgen esos problemas porque las personas que administran y manejan eso no están acostumbrados a eso y yo creo que es por la misma forma en la cual el Internet es creado. Si digamos Colombia decide bloquear esos buscadores rusos, lo más probable es que la gente compre VPNs y desde otro país busque los buscadores rusos. Si se intentan utilizar modelos de suscripción en específico para ciertos tipos de editoriales, la gente no le gusta hasta cierto punto esa idea de estar restringido, de que si uno descarga un libro, entonces no puedo copiarlo y pegarlo a Word para mandárselo a alguien más. Yo creo que en parte como un gran porcentaje del problema y del posible, pues no quiero decir fracaso, me parece muy grosero, barreras,
que ha tenido el mundo editorial a la hora de entrar, como digamos, a ese mundo del Internet, es que no lo ha entendido en su totalidad, en ese aspecto de como la libertad de compartir esa información, y yo creo que mucha de la gente en esos servidores rusos o cualquier cosa que hagan, no lo hacen necesariamente para monetizar. Y el otro aspecto que me parece que estamos, que me parece que es súper interesante entrar a pensar, es cómo los peligros de precisamente de que el mundo de la legalidad, por decirlo así, no entra adecuadamente al Internet. Y es uno de los grandes problemas hoy en día en la sociedad, es el tema del Big Data. Muchas de las cosas, muchas de las informaciones personales que nosotros tenemos son susceptibles si entramos a páginas ilegales, si buscamos en buscadores rusos. No es directamente que busquen monetizar porque venden un PDF, pero nuestra información, que es lo más valioso hoy en día en Internet, en gran parte entra a ese mundo y a ese juego de esos peligros porque la legalidad no ha logrado ser eficiente en el mundo del Internet, y es un problema. Pero incluso en Script tú puedes descargar muchas cosas sin pagar nada, porque subes 5 PDFs y te dejan descargar uno. Entonces, incluso en los que son pagos, se puede hacer de otra manera gratuita. Y en el caso de Library Genesis, la mayoría, o bueno, de esas plataformas que son motores de búsqueda y bases de datos gigantescas de libros, la mayoría en PDF, yo he visto que lo que hacen es montar publicidad en la página. Supongo que así se financian. No creo que haya una conspiración detrás de querer atrapar nuestros datos cuando entramos ahí, cosas por el estilo. Yo como que esas conspiraciones, sí, incluso esas conspiraciones del Big Data como que se me hacen, o bueno, el temor a esas conspiraciones se me hace exagerado. Pues que me vigilen y ya. Sí, pues igual aun cuando me vigilen no van a poder vigilarme completamente, por decirlo así, en mi singularidad. Y bueno, igual pensaba un poco en las alternativas a estos motores de búsqueda que son gigantescos, porque es que de verdad uno encuentra ahí de todo. O sea, en Library Genesis uno encuentra libros en turco, en coreano, en ruso, en árabe, encuentra las 10.000 ediciones, la edición de 1910, la edición de 2010, la edición del 80, encuentra la edición anotada, la edición que trae, digamos, yo una vez encontré una edición de cuentos de Edgar Allan Poe que trae un diccionario de las palabras raras que usaba Edgar Allan Poe, cosas que uno no, es muy difícilmente va a encontrar en una librería, pues explorando, haciendo el mismo ejercicio de explorar, simplemente pues ahí uno explora y encuentra muchas más cosas, y pensaba pues que igual pensarlo como una pelea en la cual las librerías, las editoriales van a pelear con estos motores de búsqueda, pues no, pues de entrada es una pelea perdida. Yo creo que en el ejercicio que se puede hacer en el caso de las editoriales y de las librerías es producir textos digitales que tengan mucha más calidad que los que existen en esos, y muchas más oportunidades de lectura que los que existen en esos motores de búsqueda, ¿sí? Libros con fotografías, con imágenes a color, que es como una de las virtudes de lo digital, que puedan tener ediciones, digamos, bellísimas, porque lo digital también abre para esa oportunidad, que pueda haber hipertexto, hipermedia en los libros, que el libro venga acompañado de, digamos, de muchas cosas adicionales, si es el caso de la descarga de una aplicación, si es el caso, por ejemplo, de algo, digamos, yo encontré una vez un libro de Cortázar, que era Cortázar a través de la música, y el libro venía con, digamos, los links para escuchar la música, pues el jazz en los cuentos de Cortázar. Entonces, todas esas oportunidades que ofrece lo digital, creo que por ahí es por donde se pueden ir las editoriales, y eso no lo permite Library Genesis, porque ahí tú descargas el PDF, y puede ser incluso el PDF legal, ¿sí? que lo suben a la plataforma y no ofrece esas oportunidades, no las va a ofrecer nunca. Ahora hay otro problema que yo encuentro con lo digital, y es que probablemente ahí se hace mucho más anónima la comunidad de lectores, que es creo que también algo que puede empezar a construir las librerías, las editoriales, y es cómo construir una comunidad digital de lectores que no sea anónima, que sea como una comunidad en la cual los lectores se reconozcan, sepan que el otro existe y que vamos a hablar de lo que leemos sin necesidad
de que sea ilegal. De todo, me parece muy buena. De todas esas ideas, ¿qué se ha hecho? Pues parece que hay una respuesta efectiva y contra. ¿Cuál es el modelo de negocio, Iván? Sí, claro que sí. No, mentiras, no. No, sí. Es que hipertexto, no, es que yo lo digo con cariño. Pues, hipertexto es una de las primeras empresas que apuesta por lo digital, que apuesta por el libro electrónico cuando hablábamos de la desaparición, pero Jaime Iván le apostó a eso desde el principio y convenció a los editores académicos de que teníamos que mirar más allá. Es decir, esto es real, teníamos que mirar ¿qué iba a pasar con el libro electrónico? Porque la comunidad de conocimiento en el libro electrónico, como bien tú lo dices y tú lo dices, es mucho mayor la efectividad. Llegamos a Corea, a Japón, a Shanghái, donde sea. Con el libro físico no llegamos al Temel, ¿sí? Y pirateados, ¿sí? Tú le dijiste, tenemos que apostar. Y apostamos. Y se han hecho cosas, ¿sí? ¿Qué se ha hecho? Y de esto que está surgiendo de acá, ¿qué más podemos hacer? Porque efectivamente hay una distribución de conocimiento en el ecosistema digital que tú dices es libre. ¿Y por qué no va a ser libre si tenemos una forma de vivir en el Internet y vivir en lo digital? Y por el otro lado, el sistema nos dice, hey, hay unos gastos y hay que cobrar y bueno, en fin, todo ese tipo de cosas que hay que hacer, ¿no? Ahí hay un debate súper bonito en términos de los ecosistemas creados a partir del sistema capitalista. Bueno, muy bien. Comencemos por lo elemental. Lo primero que nosotros entendimos cuando escuchamos del libro electrónico es algo así como libro electrónico, venta unitaria, descarga perpetua. Eso fue como lo primero que se entendió. Cuando hablamos de los modelos de negocio, hablamos evidentemente que las formas de acceder al contenido pueden ser múltiples. No quiero supeditar la reflexión únicamente al libro electrónico, porque sí soy un convencido de que al lector toca entregarle, o al audiolector, porque ahora los conceptos también cambian, toca entregarle el contenido en el formato que él lo quiera consumir. Entonces creo que tanto en libro impreso como en libro electrónico, como en impresión bajo demanda, en audiolibro, para cada caso. Yo el tema del audiolibro no lo veo mucho ni en el ámbito académico ni en el ámbito de la edición STM, pero muy seguramente sí en la edición ficción, no, creo que es muy importante. Pero evidentemente a lo que voy yo es que entendiendo esas naturalezas y esas diferencias es como se construyen los modelos de negocio. Entonces lo primero fue vender libros electrónicos por descarga perpetua. Luego vino todo un modelo que ya desarrollaban grandes agregadores y medianos agregadores, digamos en Latinoamérica, que es cliente de nosotros, el libro, es probablemente el agregador más significativo de modelos de suscripción en Iberoamérica. Con ellos tenemos un proyecto tecnológico de descarga de contenido. Y entonces vino todo el tema del modelo de licenciamiento. Entonces ahora los contenidos se licencian. Entonces, por ejemplo, cuando una biblioteca quería comprar un libro electrónico, una de las cosas que pasaba es, oye, si compras un libro electrónico en venta unitaria, descarga perpetua, no te va a servir mucho porque evidentemente tú necesitas ese libro distribuirlo legalmente con tus usuarios. Entonces aparecen los modelos de suscripción. Y en esa plétora, literalmente, de posibilidades, es donde han surgido muchos tipos de proyectos que lo importante es hacer que funcionen. Nosotros, cuando nos preguntas cómo lo hemos hecho, digamos, nosotros no somos propiamente una editorial, somos una compañía que quiere ser partners tecnológicos de editores, de distribuidores, de lo que es el canal del libro. El cómo hacerlo es para cada quien qué es lo que tiene que hacer para algo que puede sonar muy trillado, el desarrollo de su estrategia digital en el corto y en el mediano plazo. ¿Qué elementos, qué plataformas, qué estrategias puede usar para que dé respuesta a lo que es su misión, su visión y si es una editorial comercial, su posibilidad de crecer? Es muy placentero, Luis, cuando tú te encuentras con editores comerciales que evidentemente ya en lo digital, desarrollando distintos modelos de negocio, no solamente el B2C, entiendas el B2C, el Business to Consumer, Pepe Pérez, Jaime Iván, Luis, Emilia, etcétera, entran y compran un ebook, sino que hay modelos institucionales, cuando los clientes monetizan. Ahorita, digamos, aquí en Colombia, un proyecto que ya podemos comentar es con el Icontec.
Lo traigo porque ICONTEC, normas técnicas colombianas, guías técnicas colombianas, todo el tema de la normatividad de las ISO, la cantidad de cosas que puede hacer desarrollando muchos modelos. Hablemos del caso de universidades. Probablemente las universidades no es tanto modelos de negocio, pero para que no, modelos de operación, el cómo poder satisfacer necesidades puntuales teniendo un control de los contenidos. Yo creo mucho en el control de los contenidos. Es lo que es lo que se llama el DRM, no me quiero poner muy técnico acá, el Digital Right Management. Estoy seguro, es mi visión, en Latinoamérica un modelo como el Social DRM, yo creo personalmente que no funciona. Pero también estoy convencido que los métodos tradicionales de DRM son demasiado engorrosos y lo que hacen es complicarle la vida a quien quiere comprar el contenido legalmente. Vaya, descargue, vaya. Evidentemente hay sistemas y existen como lo tiene Amazon. Cómprate un ebook en Amazon, cómprate un ebook en Apple. ¿Cuántos clics tienes que dar para tenerlo ahí? ¿Lo puedes compartir? No. ¿Eres feliz? Sí, porque los puedes tener en muchos dispositivos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es a lo que yo diría, y para terminar, digamos, este pequeño comentario es, depende de cada editor, y lo que tenemos claro en Hipertexto Netizen es que ni tenemos que reinventarnos las ruedas, las tecnologías existen, hay que trabajar sobre estándares, eso también para mí es una verdad meridiana, nadie tiene por qué inventarse la rueda cuando hay cosas, y tener buenos planes tecnológicos, pero especialmente, sean editores, sean distribuidores, tener una estrategia digital. Y lo digital no significa libro electrónico, lo digital significa sitios web, catálogos, e-commerce, lo que sea. Emilia, ¿cómo funciona la estrategia digital de Siglo del Hombre que viene desde hace 6 años? O sea, ¿cuál es la estrategia de ustedes? ¿Cómo ha funcionado? Y en términos económicos, no nos digas precios, pero sí un porcentaje de lo que significa eso dentro del global de la compañía. Nosotros tenemos, nuestra página web, que también es un gran e-commerce, tanto de libro impreso como digital, que es libreriasiglo.com. Y ahí tratamos, obviamente, de solventar ese tema como localmente, de qué compra la persona aquí en nacional, ¿no? Y con rutas de envío, si compran fuera de Bogotá, etcétera. Y para el proyecto de distribución es realmente lograr estar donde el lector va a comprar, que este tema de que sea un clic. Nosotros trabajamos con algunas plataformas que ya tenían oferta de los libros de las universidades, pero no era una oferta legal. Era posiblemente una oferta pirata, muy posiblemente que el autor mismo fue el que entregó el PDF a esa plataforma. Nosotros lo que queremos es mejorar la accesibilidad de los contenidos, la visibilidad de esos títulos y obviamente también que sean usables, ¿no? Porque muchas veces en este tema de la conversión del PDF, de un escáner, qué sé yo, el lector no puede trabajar con el texto, ¿no? Entonces es también como esos 3 pilares son los fundamentales y que lo repetimos como mantra cada vez que podemos, es que el contenido que estamos trabajando sea accesible, sea usable y obviamente tenga la mejor visibilidad posible. Tenemos diferentes estrategias desde la página web, hacer áreas temáticas, porque cada vez hay más contenidos. Cada vez hay muchísima más producción y que en lo digital es un mar, o sea, que se pierde, o sea, no logramos tampoco divulgar todo lo que tenemos. Hacemos campañas temáticas, tenemos un programa de radio donde también tratamos de hacer divulgación, está todo el equipo de Conversa también tratando de que esto de los contenidos académicos se conozcan, sepan que estamos produciendo, que son temas que están muy actuales en discusión y que realmente los lectores nos encuentren. Esto que yo siempre pienso, cuando el profesor está dando clase y comenta un libro que lo leyó, que es de texto, qué sé yo, hay un porcentaje de estudiantes que de una vez lo buscan en Google o en el buscador ruso o donde sea que lo busquen. Lo ideal y lo que nosotros queremos es que de todas las opciones que nosotros tenemos aparezcamos en una y que el lector nos compre en esa plataforma. Que si no es de Librería Siglo, porque bueno, aparecimos de sexto en la búsqueda, no importa. Pero que realmente la oferta que compre sea la legal para poder lograr esa retribución y también ese contacto. Esto de las redes de lectores y ojalá que nosotros podamos saber quién nos compra. Pero a veces no sabemos porque los datos son de las plataformas, no sabemos quién nos compró, no podemos llegar a él.
Quizás con la venta institucional es un poco más fácil porque hay centros de estudios latinoamericanos que son los que están comprando y se puede lograr esa conexión. Pero lamentablemente con el lector que está en Rumania o en Etiopía no lo logramos. Sabemos que está investigando sobre el tema que compró porque se le puede hacer como un rastreo de las compras en ese país, pero más allá no lo logramos, ¿no? Entonces, como que tenemos la torta, pero no completa. Respecto a cuánto representa, lamentablemente no nos hacemos tan millonarios como quisiéramos en esto de lo digital. Estamos apostando por otras cosas. Estamos apostando porque los contenidos lleguen mucho más lejos, porque sea una oferta realmente legal lo que esté en internet y lo que estamos trabajando. Y no sé, o sea, te diría el 30%, pero no, a esos números no llego. Pero sé que estamos haciendo lo mejor que podemos, que es lo que realmente como es el valor agregado, de que trabajar con las editoriales, de decirles, no, pero es que voy a trabajar solo con las novedades. No. O sea, hay que trabajar con ese catálogo histórico que tienen, porque es el catálogo histórico que están buscando los estudiantes, que no se consigue en librería, que no van a reeditar, que no van a reimprimir, y que la única forma de que el estudiante lo va a encontrar es en digital, ¿no? Entonces, es también trabajar en eso, pero después viene otro problema, y es que muchas editoriales no tienen los archivos. O se les quemó, se les perdió, nunca los tuvieron, son ediciones del 2008 que ya no lo van a tener, y es muy triste porque hay editoriales que tienen un catálogo histórico muy importante, no solamente para el estudiante, sino para el país. Porque es impresionante cómo el contenido colombiano se vende en otras latitudes, que tú dices, ¿a quién le interesa? ¿No? O sea, ¿quién está comprando eso? ¿Para qué fines? Y eso es un trabajo de hormiguita. Desde seguro a Jaime Iván le costó mucho cuando los editores decían, no, pero ¿para qué voy a sacar el ISBN digital? ¿Para qué? ¿Con qué se come eso? No, pero eso es una plata que no. De ahí vamos, o sea, desde sacar el ISBN digital hasta que hagan la conversión a un formato .ipab y no un PDF distribuido, es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero estamos, lo que te digo, tratando de hacerlo de la mejor manera para eso, para lograr la accesibilidad de contenido de una manera lo más legal que se pueda. Eso que me da cuenta que le hacía ojos Jaime, es que hacer un libro electrónico parecería, es decir, hay que pasar por todo lo que pasaron allá, menos la última parte, que es imprimir. Pero viene la parte de la digitalización, de la hipertextualidad, de todas las otras media que tú estás pidiendo, todo lo que es edición digital. Entonces, ahí hay un precio y unos valores agregados al producto que son importantes, que a veces pues no los conocemos y decimos, no, pero pues si ya está, ya lo vendieron el libro, pues lo otro se quedaría ahí como para que nosotros lo usemos. ¿Conoces libros tuyos que estén en esas redes, o de los de tus clientes más bien, de que estén en esas redes rusas, ocultas? Segurísimo. Yo creo que así como se piratea en papel, se piratea en digital. Y eso es incontrolable. Con esa pregunta voy a decir algo que quería decir al final y sé que ya casi estamos terminando, entonces lo voy a decir de una vez. Yo le apuesto mucho a los nichos. A ver, ¿a dónde voy yo con el tema de los nichos? Un editor per se está inscrito en un área. Hay editores, un editor universitario puede ser muy fuerte en un área específica o en una serie de áreas específicas. Entonces voy a traer ese, acá seguramente muchos no lo conocen, hay un señor que se llama Roberto Carlos, un cantante, aquí veo mucha gente joven, que tiene una canción que se llama Yo quiero tener 1 millón de amigos. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasaría si no tienes 1 millón de amigos, pero puedes conseguir 1000 amigos que estén dispuestos a pagarte 19,000 pesos mensuales para tal cosa? Pues si tú multiplicas entonces 1000 amigos por 19,000, pues ya tienes 19 millones de pesos y puedes hacer algo interesante. Entonces, ¿a dónde voy yo? Independientemente a que los contenidos estén pirateados, cuando un agente de la cadena del libro puede generar valores agregados. Emilia decía algo muy interesante. ¿Qué pasa con la distribución digital multicanal? Sí, un editor de los que manejamos nosotros puede vender en Amazon, puede vender en Apple, pero jamás Amazon y Apple le va a decir, le compró Pepe Pérez, porque no, te dice dónde compró y punto. Entonces, el construir esas comunidades, el pensar en esos nichos, creo que hay un escenario muy interesante para hacer cosas y creo que por ahí puede ser bastante interesante. Si a mí me lo preguntan a un sector que lo veo muy complejo, de hecho es el sector con el que menos trabajamos,
es el sector de ficción como tal, el interés general. Claro, y eso también, no sé, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero quizás también puede explicar en parte la canibalización y lo que está pasando hoy en día de cómo los grandes se comen los editores chiquitos y los comienzan a absorber. Porque vele tú a decir a un editor pequeño de interés general, ok, ¿cómo va a hacer usted su estrategia digital? Es complicado. Pero cuando hay un editor de nicho, infantil, coloque el caso de Lua, técnico, universitario, muy fuerte en derecho, muy fuerte en historia, se pueden hacer, y ahí aparecen otros modelos, los modelos de suscripción, los modelos de membresía, y ahí se pueden generar modelos que sean viables y que sean rentables. Creo que por ahí puede haber una luz muy interesante. Ok. Estamos cerrando el foro pasado ya, esta es la última pregunta, a estructuras colaborativas, que me parece interesante y ahora vuelve a aparecer de alguna manera esto de generar comunidades. Estas estructuras colaborativas han generado inclusive impacto en el mercado y interesante que lo pongas porque han generado impacto en el mercado del libro general, ¿sí? Es decir, trabajos, o sea, creaciones de varias personas han generado, por ejemplo, guiones cinematográficos, ¿sí? Han generado bestsellers, ¿sí? Que después las cadenas de los libros, las grandes cadenas han tomado y han vendido esos libros, ¿no? Y fenómenos de muchos millones de dólares también. ¿Cómo ven ustedes que están metidos además en la web, ese trabajo colaborativo de construcción en red, de construcción de conocimiento en red, a partir de no solamente bajar los PDF, sino de eso que están hablando de comunidad, de compartir y de creación de conocimiento, que yo creo que también podría ser un insumo para los canales de libro electrónico, es decir, porque se están construyendo cosas allí. Ahora, lo interesante sería dónde están los derechos en una comunidad que construye conocimiento, ¿sí? Porque eso empieza a hacer tambalear muchas cosas de lo que el copyright nos ha dicho en términos del derecho anglosajón, de que los derechos son de alguien, ¿no? Entonces, y como ustedes, yo sé que ustedes conocen de eso, por eso los lanzo a ese universo. Pues en el caso de la academia sí existen muchas comunidades académicas virtuales, academia.edu es como la más conocida aquí en Colombia, y no creo que sea tan exitosa, pues en términos de impacto académico o económico. De hecho, creo que el impacto académico es más por otros lados, pero ahí uno puede, digamos, hacerse conocer sobre lo que ha producido. Incluso lo que pasa con academia.edu es que uno se encuentra un montón de cosas y ya es un exceso de textos o de libros o de producción académica. Y pues el problema del exceso es que es muy difícil encontrar algo puntual, por una parte. También que uno encuentra muchas cosas que, de cierto modo, pues precisamente que es el problema como de la libertad que permite el mundo virtual, y es que se sube cualquier cosa a academia.edu y se califica como académico. Y pues yo no creo mucho en ese tipo de comunidades porque esas comunidades se basan mucho en las métricas, como en subir 5 artículos, sí, como en el modelo académico típico que estaban mencionando ahorita de tengo que producir 5 artículos, eso me da tantos puntos y me sube el sueldo. Sino en otro tipo de comunidades que no sean tan basadas en las métricas, sino más bien en otro tipo de contactos virtuales. Incluso más, uno podría decir, Facebook es una comunidad de lectores, en algunos casos, ¿sí? Como para grupos que están asociados a la lectura de un autor, o ahorita uno ve Twitter, muy conocido el hilo que está siguiendo Carolina Sanín sobre la lectura de Homero, ¿sí? Y un montón de personas retuitean eso y también hacen su interpretación de la lectura de Homero. Ese tipo de cosas yo creo que sí genera impacto y sí genera divulgación, pero no tanto academia.edu, porque me parece como muy acartonado, por decirlo así. Pues yo creo que debe existir igual. Sí, es como una especie de hoja de vida de lo que produce cada académico, pero no debe ser como el instrumento principal de divulgación. Eso por ese lado. Yo creo que en lo que respecta, digamos, a divulgación científica y académica, así como se ha permitido hasta cierto punto que haya una menor barrera de entrada porque pues, se puede publicar cualquier
texto y denominarlo como académico, cualquier tipo de cosas, yo creo que se ha venido generando, digamos, una dinámica en la academia que pues a algunas personas les parece que puede llegar a resultar en temas perjudiciales. Y es el aspecto de como esas publicaciones, de la necesidad de publicar por publicar. Que termina generando un ambiente académico supremamente complejo precisamente desde el aspecto de la divulgación. Entonces, pues esto ocurre en todas las universidades, que los profesores son calificados a partir de la cantidad de publicaciones que tienen, y no solo la cantidad de publicaciones que tienen, sino dónde publican. Si publican en Scopus, en una revista de cuartil 1, 2, bueno, un montón de cosas supremamente como digamos técnicas en lo que se respecta a la bibliometría, a ese aspecto de cómo hacer el ranking del conocimiento de alguna manera, y que me parece que Internet, pues con sus cosas buenas vienen cosas malas, y digamos como ese aspecto de las revistas lo que ha terminado generando es que de alguna manera el conocimiento se ha vuelto algo más de como cuantificación, más que como de en verdad una divulgación o discutir sobre el conocimiento. Entonces, si uno está, para que una revista esté en cuartil 1 en Scopus, por poner un ejemplo, tiene que tener tal número de citaciones por otras personas que estén en revistas de tal nivel. Y si yo quiero que me den un buen puesto en una universidad alta, tengo que tener tantas publicaciones en revistas de cuartil 1. Entonces termina volviéndose como un ciclo en el cual el Internet, pues, esas herramientas que suponían que iban a democratizar el conocimiento, terminaron fue generando un castillo aún más grande, no de cristal, sino de DSL, o de fibra óptica, en el cual, pues, precisamente la divulgación en aspectos académicos ha estado dejando de un lado la divulgación de conocimiento y ahora se ha vuelto un mercado negro de citas en muchos aspectos. No estoy diciendo que sea siempre así o que sea como la norma, pero es algo que tiende a ocurrir. Y desde el otro aspecto, como digamos de literatura o poesía, ese tipo de cosas, pues yo considero que ahí sí es un poco más, pues como venía diciendo también, que hay mucho. Entonces, también como en el aspecto de calidad es complicado porque hay demasiado. Entonces, también el exceso de oportunidades es difícil, pero a la vez permite como el crowdsourcing de un cuento o de una novela, de alguna manera. Permite como que creemos historias de formas distintas a como la hemos creado históricamente, que es una persona frente a una máquina de escribir. Y que de cierto punto también se esté como reestructurando la manera en la cual nosotros concebimos que es el derecho a autor también. Porque ¿cómo le damos el derecho de autor a un fanfiction escrito entre 45 personas? ¿Y cómo le sacamos plata a eso para las editoriales o la película que se saque, lo que sea? Siento que hasta cierto punto el Internet como que nos está enfrentando a realidades que son supremamente distintas a lo que veníamos trabajando y que pues viene con los dos hilos, ¿no? Filos. La posibilidad de ese tipo de como nuevas historias que se puedan contar y también como un agujero en el cual nos estamos metiendo, de un agujero de conejo de, bueno, hasta dónde vamos a terminar con las citas. Me gustaría ya darle el paso al público para que haga sus preguntas, que yo me imagino que con este tema se abre una perspectiva así como tú dices de un agujero negro, sí, porque hay muchas cosas que se pueden decir acá, pero entonces sí me gustaría que empezáramos la ronda de preguntas. De a uno, no todos. Bien, sí, sin duda es un tema muy interesante. Yo quería anotar un par de cosas que se hablaron sobre el tema de acceder a los libros en estas plataformas digitales. Y es que siempre hay un interés económico en Internet. No podemos caer, digamos, en ese romanticismo de pensar que en el Internet hay personas buenas que quieren simplemente divulgar los conocimientos. Esto también es una mafia igualita a como sucede en el mundo del papel. Es decir, hay personas que están dedicadas totalmente a digitalizar estos libros sin pedir permisos,
para que simplemente mediante el acceso que hacen miles de personas a una página y la posibilidad de darle clic a una de las publicidades que aparecen dentro de la página, esta persona que es dueña de este portal de internet, pues gane mucho dinero, ¿no? Entonces, creo que hay unas ideas sobre el acceso a la información, sobre la divulgación a la información, que son un poco equivocadas y que van en contra de la producción misma del pensamiento, ¿no? Los que somos creadores de libros, los que somos escritores, necesitamos vivir de algo, ¿sí? Necesitamos comer, nosotros no podemos ir a una tienda y decir, yo hago poesía y te voy a intercambiar mi poesía por un pan o qué sé yo, ¿sí? Tenemos que pagar por ese pan, entonces seguimos viviendo en una sociedad en la que nosotros necesitamos que esos accesos sean reconocidos, ¿no? No podemos tampoco seguir pensando el Internet como una especie de oeste salvaje donde no hay reglas y no van a existir las reglas. Claro que van a tener que llegar las reglas. Efectivamente, hay modelos de negocio que pueden, digamos, reconocer, darle beneficios a ambas partes, ¿no? Que haya buen acceso a materiales que tienen muy buena producción, pero que también efectivamente los que los hemos creado, pues nos veamos reconocidos en ese sentido, ¿no? También no es por ser conspirativos, pero efectivamente los datos que tú dejas en una web pueden ser utilizados y lo estamos viendo con Facebook simplemente, ¿no? Y hay unos escándalos muy, muy complejos con eso, porque se roban los datos de las personas, tus gustos, dónde das clic y todos esos datos van quedando efectivamente y son utilizados y revendidos. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de eso, pero detrás de cada acceso que tenemos, de cada consumo que hacemos, incluso sea gratuito efectivamente, pues hay un negocio de tomar esos datos y de todas maneras utilizarlos económicamente. Entonces, tenemos que pensar de todas maneras en eso. El Internet no se mantiene solo, también las empresas que digamos, generan la tecnología misma, pues también se mantienen de algo, ¿no? Y ellos también tienen una parte de responsabilidad en todo esto que de pronto no se ha querido ver, ¿no? Las mismas empresas como Huawei, etcétera, pues también deberían tener algo que ver en toda esta discusión. No sé. Sí, yo no decía que no nos vigilaran, yo no estaba negando la vigilancia, sino que qué tan problemático es que nos vigilen o qué tan posible es encontrar un espacio temporal o físico en el cual no estemos vigilados. Si somos bien Foucaultianos, deleuzianos, qué tan posible es en el mundo contemporáneo encontrar ese espacio, pues sí, en Facebook encontrar un punto en el cual no nos vigilen. Yo no lo creo posible, no sé. Y digamos con respecto a pues mi concepción del Internet como el viejo este, pues yo no decía que eso estuviera bien y no estoy diciendo que lo hagan completamente gratuito. De hecho, después inclusive dije que pues había otros motivos como el Big Data, ese tipo de cosas. Lo que yo quería plantear es que esa es como la forma en la cual se maneja gran parte del Internet. No a manera de decir que es imposible cambiarlo, o de que deberíamos aceptarlo de tal cual, sino de que uno no puede ser ignorante del contexto y no puede buscar implementar dinámicas editoriales del mundo físico al mundo virtual. Y ese era como el aspecto que yo quería dejar claro que, o sea, por más de que uno no quiera que siempre sea el viejo este, pues en muchos aspectos lo es. Sí, nosotros ahí, pues también con este tema de que todo es comercial, pues sí, o sea, todos los que estamos del lado de distribución, algo tenemos que ganar para que haya esa también retribución para el autor. Y por eso la política, en nuestro caso, es estar en las plataformas y que el usuario encuentre la oferta legal de ese libro a través de nosotros y estar primero. A nosotros nos pasa con Amazon que hay libros de universidades subidos en impreso por terceros. Y si el libro cuesta, no sé, $20 acá local, en Amazon te puede estar en $150. Pero y si no hay otra oferta, ¿qué hace el investigador que está en Estados Unidos que sí tiene la capacidad económica para comprarlo? Compra ese. Y ese no tiene la portada, no tiene el título correcto, no tiene el autor correcto, entonces perdemos todos. Entonces lo ideal de parte de nosotros es estar en esas plataformas, pero de la mejor manera posible. Y una de las estrategias que yo creo que todas las editoriales deberían también como incorporar es esa comunicación con el autor. El conocimiento es poder y el autor, si no sabe que su libro está en Google o que está en Apple o que está en Amazon
o que está en la plataforma propia de la editorial, no lo puede divulgar a sus estudiantes. Entonces, ¿qué le va a decir? No, el libro está en la fotocopiadora tal, ¿no? Entonces, es también tomar de la mano al autor y decirle, venga, o sea, tenemos que hacer estrategias de divulgación juntos, estrategias de comunicación juntos, para no eliminar, pero sí minimizar el tema de la piratería dentro de cada institución. A mí me gustaría que me explicaran cómo se suben los textos sin ningún filtro. Hay plataformas que me recibe a mí, yo subo mi texto y ahí queda y lo pueden seguir utilizando, porque en esa parte me parece que hay un problema. El texto impreso, ¿cuántos meses le trabajamos para que salga de una excelente calidad? Ahí entra todo un grupo de profesionales a pulir ese texto y que quede bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona en el libro electrónico? ¿Lo suben? Yo lo escribo y lo subo como lo escribí y la plataforma me lo recibe y además me da la oportunidad para que otros lo bajen. ¿Cómo es esa distribución cuando no hay ningún filtro de calidad ni paso por ningún... Sí. Lo que tú dices, Selma, aplica tanto para el libro electrónico como para el libro de papel, que no sé si era un poco también a lo que estabas tú aduciendo, Emilia. En libro en papel es muy habitual de que hayan revendedores de libros que se atribuyen sus derechos de distribución, y no sé si era el caso que comentabas, que pueden ser libros nuevos, inclusive hay empresas, y eso sería legal, de alguna forma sí podría entenderse como legal. Hay empresas que se dedican a vender en Amazon, vender el 80, el 100, el 120% más caro, y cuando alguien compra el libro, son empresas que tienen organizada la información para comprarle entonces al editor o al librero el libro y mandárselo y tener una rentabilidad neta del 100%. Eso pasa. ¿Cómo se evita que eso pase? Seguramente, si ese editor tiene un mecanismo de estar en ese canal, hablando de Amazon, pues evidentemente cuando tú haces una búsqueda en Amazon, pues generalmente encuentras todas las gamas y evidentemente las personas comprarán los libros más asequibles, pero hay empresas que le juegan a eso y no es una, pueden ser varias. Eso en el libro impreso. Ahora, en el tema digital, pues eso sí hay una cantidad de vagabundería, perdónenme la palabra. Eso hay cualquier cantidad de porquerías y como decía un teórico, pues de una cloaca, es decir, hay gente que lo hace al machetazo y lo sube y evidentemente mientras que no se reporte la infracción, que era lo que yo comentaba al inicio, es un programa que aquí está Manuel que lo lidera en la cámara, pues mientras que no se reporte la infracción o mientras que no se acuda a ese proveedor de servicio para que desmonte el contenido, eso seguirá sucediendo. Por eso hoy en día también, tanto como lo que hace la Cámara, como lo que hacen algunas empresas que ofrecen ese servicio, es hacerle seguimiento a esas ofertas que están haciendo una infracción de los derechos de autor para garantizar de que se desmonte la publicación. Ahora, ¿qué pasa? Eso no va a pasar allá en el sitio ruso ni en el sitio, eso allá no sucede, allá es más complicado, pero sí hay formas, digamos, un poco de regularizar. En la medida en que todos le apuntemos a que esos flujos de información puedan ser más transparentes, que la oferta pueda estar más disponible, pues eso no lo vamos a acabar nunca, como nunca se va a acabar la piratería en papel, pero sí se puede mitigar. No sé, eso es lo que yo tendría que decir sobre lo que tú comentas, Selma. Sí, por ejemplo, Script tiene un filtro y si el libro está publicado o si es un artículo de revista que aparezca en alguna base de datos, de pronto te niega la posibilidad de subirlo a la plataforma, porque pues es ilegal, pero normalmente no pasa, o sea, normalmente es muy fácil subir cualquier texto sin ninguna restricción, y subir un texto te da la oportunidad de descargar a veces 5 libros de los que aparecen en la plataforma sin usar dinero, ¿sí? En el caso de Script, en el caso de Library Genesis es similar, lo mismo, subes el libro sin ninguna ahí sí sin ninguna restricción, no hay ningún tipo de restricción para subirlo.
Ahora, en el script hay editores que están en el script, entonces se lee en línea el libro, lo puede leer en línea, la descarga si no está permitida en ese momento, es decir, solamente la visualización en línea, ¿no? Y hay un porcentaje que se paga. Es decir, es que hay muchos modelos, lo que dices tú es real, ¿no? Pero estamos frente a un problema descomunal y en términos legislativos más, porque es que no, es decir, la legislación de un país es la legislación de un país, pues esto es una legislación que tiene que ver con lo internacional y con las redes internacionales. Y si el negocio, hablábamos ahora del libro físico de papel, en Colombia son 96.700 millones de pesos en libro académico, ¿sí? Pues imagínense lo que puede estar repercutiendo para las personas que como Jaime Iván o como Emilia apuestan por el libro electrónico, por una serie de recursos, de unos modelos de negocio allí, pues cuánto pueden estar perdiendo en términos de que si ustedes sacan un bestseller seguramente se lo roban y termina pues en Rusia o en Pakistán, desde donde sea, ¿sí? Y ahí perdemos, pues pierde toda la cadena del libro de nuevo. Lo que es que la cadena del libro también está ampliada en ese sentido porque antes no contábamos con el librero, ¿cómo se llamará eso? ¿Libro electrónico? ¿Cómo? No sé. Como las librerías electrónicas, pues, sí, que antes no estaban en el, esto es una cosa muy nueva. ¿Cuánto está Hipertexto? ¿15 años? Hay que cambiar los zapatos. Sí. Sigamos. Listo. Hola, muchísimas gracias por la conversación, me parece muy interesante. Mi preocupación va por un aspecto, creo que es un poco, intento que no se llegue a una comprensión romántica de una solución, como lo planteó el compañero en la sesión anterior. Y la pregunta es, ¿qué tan efectivo ha sido o cómo se puede medir? Quizá yo no lo sepa. El impacto que ha tenido el uso de este material digital en sectores que quizás son bastante alejados de los centros urbanos. Lo pregunto porque conozco ciudades, incluso municipios, que muy difíciles tienen el acceso a Internet y por lo tanto la descarga y el uso de este material digital no es tan efectivo. Y si estamos rompiendo barreras en términos de distancia y de accesibilidad al libro por medio de lo digital, si llegamos a Rusia, a Rumania, porque hay sectores, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en Anchicayá, por ejemplo, en el Carmen, antes de la represa de Anchicayá, hay unos colegios donde ni siquiera tienen acceso a Internet. Y entonces estamos rompiendo barreras por un lado, pero en el mismo territorio, en el mismo estado, no llegamos. Entonces, eso por un lado. Segundo, porque ¿qué posibilidad real tienen los profesores de estos sectores tener accesibilidad a ese material? En la medida que solo por medio de la educación, creería yo que se puede impulsar una valoración del libro, tanto digital como impreso, como para que realmente se genere una especie de interés por la lectura y por la valoración tanto del objeto como por su contenido. Entonces, ¿qué tan medible es eso? Bueno, nosotros, obviamente ese es un problema que nos planteamos y nos hemos preguntado de cómo es posible que vendamos libros en Etiopía y quizás en Pasto no aparezcan esas ciudades en reporte. Y es algo que obviamente no tenemos como una solución muy fácil. Nosotros lo que tratamos de hacer desde Siglo es trabajar con bibliotecas, ¿no? Porque quizás es es el primer paso para llegar a esas ciudades, que las bibliotecas puedan tener contenido digital de nosotros. Y obviamente ahí viene otro problema, que es que, bueno, ¿cómo compra mi bibliotecario contenido digital? ¿Qué plataforma tiene? Y lamentablemente nosotros tenemos que tener una conexión a Internet mínimamente para que la persona compre el contenido. Ya para que lo lea, hay algunos modelos de negocio que lo puede leer sin conexión, con conexión ya en el celular o en el computador, pero necesitamos un dispositivo de lectura y necesitamos Internet para poder llegar.
Y si no es así por cada persona, es tener contenido dentro de las bibliotecas públicas de esas ciudades. Pero es muy difícil porque muchas veces no tienen el dinero, no entienden los modelos, no saben qué comprar, no tienen la plataforma, quieren que las editoriales les den los PDFs para uso en las bibliotecas, y también uno dice, pero es que no es tan fácil, ¿no? Entonces, es un trabajo que lleva tiempo. Hay ciudades y países que están muchísimo más desarrolladas en eso. Por ejemplo, está Chile, con la red de bibliotecas públicas de Chile de Diván, que es el mejor ejemplo quizás de Latinoamérica, que compran su contenido digital y le dan acceso a la gente en el transporte público, hacen eventos y regalan accesos a la biblioteca. Y es un gran proyecto de acceso a la lectura y lo están haciendo de manera digital y les va muy bien. Les va muy bien. Entonces, quizás también como, bueno, ¿qué estamos haciendo en otros lados que nosotros podamos replicar? Nosotros acá en Colombia pues trabajamos con Bibliored y estamos tratando también de ver, bueno, dónde están comprando las bibliotecas para poder apoyar ese sector y llegar a esas ciudades o a esos municipios más lejanos. Jaimán, ¿ustedes tienen medido en términos de indicadores la cantidad de libros electrónicos descargados, por ejemplo, en el ámbito académico, en las universidades a las que les hacen las estrategias? ¿Tienes un estimado de ese indicador? De descargas del libro académico. Ese es un dato muy interesante. Tenemos un caso que puede ser generalizado. La tendencia de los usuarios por el acceso en streaming. La opción de descarga siempre es bueno tenerla, ¿sí? Pero sí tenemos un caso puntual que nos pasó en México con una universidad donde la gran mayoría es en streaming. Creo que es algo que se puede repetir en términos generales. También pienso yo, que lo dijo Emilia, el contenido hay que garantizárselo a las personas de las formas como se pueda, controladamente. Lo puedes descargar o tantas veces, o puede dar un acceso simultáneo, o un único acceso, pero para contestar tu pregunta, creo que hay una tendencia creciente a los modelos de streaming. Yo creo que, no sé, pues acá, ¿quién de los más jóvenes, los que consumen contenido, cómo cambia esa visión de la descarga del concepto en línea, que es lo que también vemos nosotros día a día? O sea, hace 2 años, ¿a quién se le ocurriría tener la información de uno en la nube? Hoy pasa todo lo contrario, ¿no? Hoy todo está en la nube. Creo que un poco pasa lo mismo muchas veces con el contenido. Más que tenerlo depositado en discos duros, yo quiero acceder, y bueno, para eso se necesita conectividad, que ese es un problema para la pregunta que hacía el colega ya. Sobre ese problema del acceso, y yo sí no creo que el libro electrónico deba ser pensado como un problema esencial, como una solución al problema del acceso, digamos, en las periferias, porque de hecho puede ser más bien una precarización del acceso, como en el caso de la educación virtual, que en muchos casos resulta ser una precarización de la educación. El libro electrónico, si se piensa que es la solución al acceso en las zonas periféricas, pues puede terminar siendo lo contrario, como que las personas acceden de manera más distante a los productos culturales sin construir comunidades de lectores, y también ver, digamos, que ese problema tiene relación obviamente con las capacidades, las competencias de lectura, que precisamente pueden ser los motivos por los cuales estas personas no entran a las plataformas, no las conocen, que tiene que ver con la divulgación de la información, con la divulgación a través de los canales educativos, con la conectividad, pero yo sí no creo que la solución, digamos, al acceso a los libros se solucione dando conectividad universal y en todo lado. Incluso en la selva puede haber conectividad y no se va a solucionar el problema pues de la desigualdad frente a la cultura escrita. ¿Otra pregunta? ¿Ya? ¿Alguna ¿No? otra pregunta? Hola, sí, una última pregunta. No entiendo bien a qué te refieres con comunidades lectoras. Por ejemplo, un club de lectura. En línea existe, por ejemplo, Goodreads. Entonces yo trabajaba en una editorial independiente que vendíamos libros en línea
y estábamos conectados. Ahí fue cuando empezó Kindle Unlimited, que en Colombia no sirve, y me encantaría, lo pagaría tranquilamente. Nos compraban los libros producidos en Colombia, por autores en Colombia, hechos aquí en Chapinero, los compraban en países súper lejanos y evidentemente no podíamos acceder a quién compró esto. Pero gracias a Goodreads logramos rescatar mucha información. Entonces, no es tan anónima, o sea, sí es anónima, pero no es imposible de encontrar quienes están haciendo, en especial en ficción. A lo académico, pues ya son otras cosas, ¿no? Y rescatábamos eso, pero eso requería un equipo y un trabajo inmenso que las editoriales no pueden sostener porque, pues, no pueden sostener muchas cosas. Pero esa información sí está, es decir, y las librerías en Colombia y en Bogotá están creando comunidades de lectura inmensas, ni siquiera solo librerías, hay cafés que no venden un libro, pero se sientan a leer entre ellos y hacen intercambios de libros tanto digitales, he visto que cambian, o sea, cogen su Kindle y se lo entregan al otro, ya que no se puede descargar en otro Kindle, pero por ejemplo, la empresa eBooks y Libros, la colombiana, y Libros creo que se llama, ellos te dejan descargar 3, 4 libros, y los he visto cogiendo el código de más de uno, cambiándoselo a ellos, pero esa misma información no se puede saber en Netflix, es decir, yo en Netflix puedo invitar a 30 personas a mi casa y vemos Roma, y eso jamás lo va a saber Netflix, pues porque yo estaba frente a mi televisor solita. Entonces, bueno, solita con 30 personas más. Ese es el lío del internet y de esas comunidades, pero esa información sí logran rescatarla en muchos casos y Netflix lo está haciendo, Amazon lo está haciendo y artesanalmente también se puede hacer. No, hay muchas cosas que sí se pueden hacer, pero como tú dices, o sea, hay equipos editoriales de 2 personas que necesitan también como sacar el libro para la feria, sacar la novedad, el impreso, qué sé yo. Hay muchas cosas que se escapan de las manos. Pero por eso te digo, nosotros que somos distribuidores, damos una información al editor y con esa información, con esa base, ellos podrían trabajar para conocer cuál fue el centro de estudios latinoamericanos que compró en Boston toda la colección de la Universidad del Rosario, por ejemplo. Y ahí crear comunidades para el autor. Hay cosas, solo que, bueno, somos quizás muy pequeños a veces en nuestros propios proyectos y no llegamos a ese lector que, pues, nos encantaría. Bueno, pues muchas gracias Mateo, Jaime, Emilia, Javier. Muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro, a la Universidad del Rosario, a Siglo del Hombre, que gesta este tipo de eventos para que podamos a los compañeros que vinieron con su muestra bibliográfica, porque es importante poner en la agenda, como decíamos por la mañana, este tipo de temas, porque en realidad lo que vemos aquí es que hay mucho desconocimiento muchas veces de muchas cosas que están pasando en la red. Yo hoy me llevo unas experiencias, no tengo ni idea de lo que ustedes hablaban, ¿no? Y eso que miré varias cosas, pero unas cosas los rusos no, los rusos hasta en esto. Sí. Pero digamos que tenemos un conocimiento que puede llegar a ser muy importante y la única manera que tenemos de generar por lo menos un país más desigual es por lo menos si la comunicación y la información llega a todo el mundo. Yo creo que este tipo de eventos son importantes por eso y gracias de verdad por compartir el conocimiento, por ponerlo aquí cero, aquí somos free. Nuestro conocimiento fue libre el día de hoy, así como en internet. Sí, entonces muchas gracias de verdad y bueno, esperamos vernos en otra oportunidad. Vamos a hacer el sorteo. Por favor, no se me muevan para lo que vamos a hacer. Entonces, tenme acá, Diego, y tú, para que sea también no pirata, sino delante de ustedes. Esta bolsita se va a repartir a cada uno de ustedes, va a sacar un número. Y acá vamos a sacar otro número y el que lo tenga, pues ese se gana. Hay 5 premios.
¿Listo? ¿Ya todos? Un acceso a internet. Estamos rifando el libro electrónico. Bueno, el primer sorteo se fue. $27. Libardo. Es que son hartos. 5. Uy, 17. Ahora Vamos por el otro. Vamos por el 7 y se van a dar cuenta que entonces está comprado. ¿Y aquí qué? ¿O 6 o 9? Yo no sé. No sé, ¿es como 6 o 9? No sé. 6. Listo. Listo. ¿Sí? Bueno. Vamos por el cuarto. Están 23. Bien. Bueno, y el último. $16. Uy. Los ganadores vengan para una foto, por favor. Chao. Son 9, pero no hay más. Así, sí. Como si estuviera. No, puede ser el... No, este tiene un año y sabes que le he visto a la cámara que ha bajado. Sí. Ahora sí.
Listo, gracias. Bueno, pero hubo gente, qué bien.